Luminoso y poderoso inicio de semana, seres maravillosos de ilimitado potencial. Me pica un poco la garganta hoy, perdón. ¿Cómo están? Deseo que estén exuberantes de vida y con muchas ganas de entrenar la atención. El sábado tuvimos el café acelerador. Es un enorme trabajo coincidir y el sábado pudimos coincidir y eso fue glorioso. Así que les mandamos mucho amor para todos los que no pudieron estar presentes. También quiero agradecerles quienes estuvieron presentes en la entrevista de Mindalia. No quiero dejar pasar esta oportunidad para contarles que me inspiran y me impulsan constantemente cada vez que ustedes comparten sus experiencias en el entrenamiento de la atención y cómo va mejorando sus vidas. Lo que más me emocionó, y me contaba Dani después en la sesión, porque yo no podía ver los comentarios, hubo algunos inconvenientes técnicos en el aire. Quienes vieron la entrevista más o menos van a estar al día con esto, pero no podía ver los comentarios y algunos pasaban rápido. Y después me contó Dani que algunos de ustedes comentaban y explicaban, como Jime, que respondía, después Caro también respondió, y sinceramente no tienen ni idea, no hay una palabra más que decirles que tengo el corazón lleno de Dios, y si eso es infinito lo que siento, cómo me inspiran, no, así que no tengo una palabra más grande que decirles que tengo el corazón lleno de Dios, así que les agradezco profundamente. Y hoy vamos a estar trabajando el tema inspiración justamente, porque todo lo que mueve mi mundo y el mundo de ustedes que estarán en el gym mental, o quienes hacen algún tipo de trabajo conmigo fuera del gym mental, entrenamiento holístico personalizado, o quienes alguna vez fueron a un taller, un seminario, algún entrenamiento, o ven mi contenido gratuito, que más del 80% de mi contenido es gratuito, tiene que ver con la inspiración, con lo que me mueve internamente en cuanto a mi misión y mi visión. Les voy contando que vamos a ver la competencia número 10. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos la competencia influencia? Y continuada influencia, vamos a ver inspiración. Van de la mano. En realidad, si ustedes se ponen a autoobservarse, cada vez que aplican una competencia a conciencia, en todo lo que es este modelo que propone de inteligencia emocional, a medida que nosotros vamos aplicando las competencias y vamos autoconociéndonos emocionalmente, autorregulándonos, es inevitable que nos demos cuenta que todas las competencias que estamos estudiando en este entrenamiento mental en inteligencia emocional, según el modelo que propone el doctor Daniel Goleman y Cari Chernes, me hace muchísimo sentido entender por qué también a veces nos perdemos a la hora de comunicar, porque son muchas competencias las que vamos a requerir para ser más efectivos en nuestra comunicación. Aunque hagamos comunicación asertiva, aunque hagamos oratoria, siempre hay más potencial para liberar y más competencias para pulir. Quizás pareciera que el autoconocimiento emocional, ya hicimos un montón de talleres de autoconocimiento, hicimos biodescodificación, hicimos magia aplicada en mi caso, hicimos un montón, o sea, ¿qué más podríamos? Constelaciones, hicimos física cuántica, hicimos coaching ontológico, programación neurolingüística, wow, hicimos una psicología energética, reprogramación energética, eh, estudiar algunos conceptos del budismo para practicarlo, como karma. Podemos haber andado en el camino espiritual mucho, mucho tiempo, incluso estudiado las 7 leyes herméticas. Hemos estudiado mucho, y mi libro Conciencia Pura tiene realmente casi 500 hojas, 500 páginas, perdón, y es una completud de 11 fases en las cuales vamos despertando al maestro interior. Incluye un montón de competencias. La base es el adiestramiento de la mente. Y se pueden dar cuenta que sin dudarlo, todas, todas nos ayudan a vivir de forma más fácil, más alegre, más gozoso y divertida. Pero si no entrenamos la atención, tengamos la competencia que tengamos,
algo nos falta para sentirnos bien. La conexión con nosotros mismos es sustancial para experimentar la vida desde la plenitud. Y esto para mí tiene que ver 100% con la inspiración. Podemos generar inspiración o podemos no generar inspiración. No existe la inspiración negativa. Recuerdan que la semana pasada, y si estuvieron practicando y autoobservando, la competencia e influencia, se deben haber dado cuenta que muchas veces, incluidos nosotros, cuando estamos influenciados por pensamientos negativos, o podemos observar el comportamiento de una persona en particular que tiene una influencia de pensamientos egoicos, ¿no? Muy narcisistas, el tipo de comportamiento tan controlador o tan de jefe que podemos confundir con liderazgo, pero todas las competencias que estamos entrenando son para convertirnos en líderes de nuestra propia vida y a su vez de nuestro entorno, para poder liderar tanto en el área que sea, nos guste o no, el hecho de poder levantarnos de buen humor, de buen ánimo todas las mañanas, significa que hayamos tomado el control de nuestros pensamientos y elegir practicar el pensamiento positivo. De lo contrario, es imposible. Y si estudiamos neurociencias, vamos a entender por qué es imposible. Entonces, la base de poder, para mí, inspirar en el mundo no solo es entender, leer, sino practicar mucho el dominio mental. Entrenar nuestra mente, dominar nuestra atención, entrenar nuestra atención para poder autoconocernos emocionalmente, llegar a la autorregulación emocional, que nuestros logros estén impulsados realmente por un pensamiento positivo, poder adaptarnos en el entorno las veces que sean necesarias y también, como hacen los grandes líderes, lograr inspirar de tal manera, que ahora vamos a ver el tema de hoy, inspirar de tal manera en los cuales muchos líderes no se adaptaron al entorno. Muchos líderes lograron, muchos líderes, pero aún así son pocos los que lograron esto, lograron adaptar el entorno a sus propuestas, a sus visiones, a sus misiones. Eso es la parte, vendría a ser el ápice o la cima de la inspiración, porque está bien la adaptación y es necesaria para la armonía en la sociedad. Pero ¿qué pasa cuando queremos romper ese status quo? ¿Qué pasa cuando traemos una visión que va más allá de lo que nosotros llegamos a comprender y necesitamos realmente ser disruptivo para inspirar al entorno a transformarse, y eso va a generar la adaptación de ese entorno a la visión de ese líder? ¡Wow! Eso me parece que lo observemos, estudiemos de grandes líderes. Y acá nos cuenta Richard Boyazzi, que ya lo estuve mencionando anteriormente, que es un catedrático que estudia el comportamiento organizacional y también trabaja, es colega del doctor Daniel Goleman, lo nombra mucho en su libro Óptimo, que habla y muestra que a través de sus investigaciones muchos líderes de empresas o muchos CEOs, líderes de familias o de equipos, eh, al plantear, ¿no? Al querer inspirar a través de cifras o a través de números que son importantes, era clara, son importantes, pero abrir una conversación o una charla importante con cifras genera desconexión sin importar el grupo, y estoy hablando de personas, de hecho, si leen el libro Óptimo, es un libro de alto impacto y es un libro de alto rendimiento que está dirigido al nivel empresarial, pero hace grandes referencias, Daniel Goleman, de que cualquier persona
Cualquier persona que quiere vivir mejor necesita estas herramientas en el mundo actual en el que estamos. Este mundo de hoy, para vivir mejor en el mundo de hoy y gestionar todo lo que genera ansiedad, la incomodidad, la incertidumbre, todo lo nuevo, lo tecnológico, genera un nivel de ansiedad enorme. ¿Cómo nos comunicamos? Más aún. Todo lo que vemos, si no tenemos control de nuestra atención, está generando constantemente un nivel de dopamina en nuestro cerebro que es igual a ansiedad, a un comportamiento ansioso. Entonces explicaba, que esto es algo que me interesa muchísimo en el gym mental, que tengamos conciencia de cuando nosotros estamos impulsando por inspirar un comportamiento ansioso, ¿sí? Entonces, bueno, me hace mucho sentido en esto también a veces que en los talleres motivacionales o en charlas motivacionales, como decía Víctor Kruper en una charla motivacional, dice que no hay peor cosa que un tonto motivado. O sea, claro, no está capacitado para aplicar lo que quiere aplicar, pero como tiene tanta motivación, va y obviamente se tropieza y cree después por esa idea de cuasi, cuasi fracaso, podríamos decir, por no haber entrenado una habilidad, por no haberse preparado, ¿no? O sea, porque también el éxito tiene que ver mucho con las condiciones que nosotros propiciamos con nuestra preparación. Si nosotros no nos estamos preparando todo el tiempo, va a llegar el éxito y lo más probable es que nos peguemos un tremendo cabezazo contra la pared después de haber subido enormemente por no estar preparados. Y no lo digo yo, esto es muy fácil de darnos cuenta si observamos la vida de muchas estrellas que suben a la fama si están preparados, o muchos exitosos que llegan a la cima de la montaña sin estar preparados. Hay casos de suicidio más en las personas más exitosas que las personas menos exitosas, justamente. Entonces hablaba justamente que si nosotros vamos a plantear una conversación inspiradora o vamos a comunicar algo de forma inspiracional, es muy importante conectar. Y ya vamos a ver en profundidad cómo respondemos a esta pregunta que hace Daniel Goleman y la vamos a responder obviamente a través de los consejos que él nos da en esta primera parte, que es el bloque, ¿sí? El primer bloque de la actualización del software mental dentro de esta competencia número 10, que es inspiración. Él hace esta pregunta: ¿qué es necesario para inspirar a los demás? Tanto para incitar a la acción a miles de personas como para un entorno más hermético como es la familia, los amigos, los integrantes de un equipo, socios. ¿Qué es necesario? ¿Qué se requiere para inspirar? Bueno, recordemos que si queremos inspirar hablando de datos, el consejo del doctor Richard Bojazzi es que dejemos de lado los datos, los integremos en la charla como algo relevante, ¿no? Las cifras son importantes, pero no al inicio. Y si mantenemos una conversación en torno a cifras, esa audiencia o esas personas, esa pequeña comunidad nuestra va a generar mucha ansiedad. Entonces, lejos de haber inspirado un comportamiento positivo, vamos a inspirar, no, vamos a impulsar, porque eso no es inspiración, vamos a impulsar un comportamiento ansioso. Eso tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, ¿sí? Cada vez que estamos en la comparación, cada vez que queremos ser el mejor, cada vez que queremos o sea, impulsar, porque podemos impulsar a alguien a que sea el mejor, el número uno, pero si esa persona va a la vida a competir por ser el número uno, va a generar un comportamiento ansioso en sí mismo, en su entorno y bueno, y por tanto los resultados no van a ser los mejores aunque gane, ¿sí? Podés ganar de muchas maneras, puedes tener éxito hoy de muchas maneras, y si estamos entrenando nuestra mente para poder desarrollar inteligencia emocional con 12 competencias que nos van a llevar al éxito tanto personal como profesional, sin duda es para vivir mejor, no para vivir peor. Es para lograr el éxito en el gym mental, para mí la base con plenitud, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es inspirar y qué necesitamos para inspirar
teniendo muy en cuenta que por más que sean importantes las cifras, los números, por más que queramos ganar mucho dinero, por más que el dinero sea algo importante, genera ansiedad en las personas si no comunicamos desde un sentido profundo. Por ejemplo, también muestra el contrapunto de lo que vendría a ser inspirar. El creador de Toms, de un calzado que es Toms, Blake Mycoskie, fundador y CEO desde hace muchos años de Toms. Son las siglas de Tomorrow Shows, una referencia a la famosa filosofía de la empresa compra uno, regala otro. Es decir, donar un par de zapatos a una persona pobre por cada vendido. Resulta que acá hace un pequeño este relato, pero lo muy profundo es porque este empresario empieza su empresa y la manejaba él, y llegó un punto en el que las ventas eran tan agresivas y vendía mucho. Es una empresa que si la buscan al día de hoy es muy reconocida en todo el mundo. Vendía mucho, pero él sentía que había perdido el sentido. De pronto generaban millones y para él no tenía sentido. Y en la comunidad, en la cultura empresarial, notaba que había mucha insatisfacción en las personas. Cuando se dieron cuenta de esto, que estaba eh, teniendo una cultura en la cual había insatisfacción, había mucha competencia, porque estaban muy alineadas con las cifras, reinventó. Se cuestionó, ¿sí? Y si bien ese fue el principio, dice, así pues, Maikowski volvió a centrarse en el objetivo de la organización, volvió sobre sus pasos para poder tomar conciencia qué había sido su impulso, qué había sido el sentido, cuál era su propósito, qué lo había llevado a iniciar con esa empresa, porque lo había perdido por centrarse en las cifras. Y esa misma cultura estaba generando mucha ansiedad. Por tanto, el hecho de buscar las herramientas para su propia comunidad de inteligencia emocional a través de su propio trabajo fue replanteándose, y así pues Maikowski volvió a centrarse en el objetivo de la organización. La empresa se diversificó en el sector del café. Por cada bolsa de café que vendía, Toms proporcionaba agua potable para una semana en lugares donde estaba escasa. Otro ejemplo, Toms empezó a vender bolsos para financiar partos seguros en zonas donde el mundo había mucha mortalidad infantil. Otra iniciativa fue la de vender mochilas para sufragar programas contra el acoso escolar. En resumen, como señala Maikowski, la actividad empresarial puede utilizarse para mejorar vidas. ¿Cuántos empresarios existen en el mundo haciendo realmente este tipo de campañas? ¿Sí? Es muy importante darnos cuenta que cuando sentimos un vacío existencial, estamos desconectados de un propósito de servicio. Y esto lo habla muchísimo grandes líderes, y uno de los líderes que más se centra y genera grandes donativos es Tony Robbins. Tony Robbins, todo lo que ha creado es para ayudar cada vez a más personas en el mundo a que no sufran de hambre, ¿sí? Llevar platos de comida a los lugares. Entonces, el punto no es centrarse en solo las cifras, sino en un propósito mayor que te ayude tanto a sentirte bien con vos, a crear una cultura que está inspirada por un bien no solo de la empresa o individual y de pocos, sino de personas en el mundo que necesitan algo que vos lo tenés y demás. Entonces, crear este tipo de cultura, ya sea en el círculo donde te muevas, en tu empresa, en tu emprendimiento, en tu equipo, en donde sea que te muevas, llevar una voz inspiradora para que el fin mayor no sea solo económico, es lo que distingue a la inspiración. Esa es la diferencia. Si no es impulso, no, y acá no estoy diciendo que está bien y que está mal, para nada.
No tiene que ver con si lo que estoy haciendo está bien o está mal, porque nadie puede decirnos qué está bien y qué está mal. Pero si estamos en el gym mental, quiero inspirarles, quiero impulsarles a que puedan transformar sus vidas hacia un propósito mayor que solo las cifras. Las personas con mucho dinero tienen la virtud, si se proponen, de hacer mucho bien en el mundo. Porque sin dinero, ¿cuánto bien podés hacer? Te podés hacer bien a vos y a tu entorno, pero necesitas un gran, pero un gran recurso económico para moverte mucho más. Y eso a veces quizás no tenés el recurso económico ya, pero sí el motor que inspira a otros para generar la red que invierta en ayudar a otros a través de tu propia misión, a través de tu propia visión. ¿Y cómo logramos llegar ahí? Primero entendamos, antes de continuar, la palabra inspiración, ¿qué significa? Bien, inspiración viene del griego y en el griego se traduce como es inspirada y en profundidad hacía alusión a esa vida que es inspirada. Esa vida existe porque es inspirada. No es un verbo y que es un adjetivo y que forma una combinación entre las palabras teos, teos, que significa Dios, y no sé cómo se pronuncia, pero está la P, la N, la E y la N, pen, que es soplo, aliento, a las que añade el adjetivo verbal tos. Entonces significa aliento de Dios, soplo de Dios. Y esto se traduce como insuflar vida, esto que dicen que Dios insufla vida en el hombre cuando es creado por la madre tierra, por la naturaleza y toda esa divinidad, es insuflado y al insuflar le da vida. Entonces una persona que inspira está insuflado por Dios y a su vez está expandiendo ese aliento de Dios en el mundo. Y no estoy hablando de Dios como una religión porque no practico ninguna religión, pero amo la palabra Dios. En mí tiene una connotación muy profunda. Entiendo que para algunas personas no. Esa palabra significa la energía que te da vida, simboliza también la vida, si no crees en ninguna religión o en la palabra Dios, también puede significar la vida en vos, ¿no? Insuflar vida en presencia de un influjo, ¿no? Positivo, lleno de luz, de amor o de vida, punto. O energía, punto, ¿no? Pero para mí y los que me escuchan, sin ánimos de ofender a nadie, amo la palabra Dios. Y para mí genera un sinfín de conexiones neuronales, celulares en todos mis cuerpos. Entonces mi cuerpo siempre es encendido por Dios y me encanta poder transmitirles que va más allá de lo que nosotros creamos o generemos una construcción religiosa de esa palabra. Simboliza algo que podría ser transformado dependiendo de quiénes somos y podemos usarlo de forma positiva para poder entender de forma práctica cómo aplicar esta inspiración en el mundo, ¿sí? Entonces, lo primero, ahora vamos a responder qué es necesario para inspirar a los demás, tanto para incitar a la acción de miles de personas, como para un entorno hermético como lo es la familia, los amigos, los integrantes de un equipo, socios, etcétera, ¿sí? Para un grupo en el cual queramos inspirarlos. Uno, sentirnos inspirados nosotros mismos. Decía Daniel Goleman, podemos querer contar un montón de historias, pero si esa historia o si eso que vamos a contar, ya sea, por lo general son historias, eso que vamos a contar a nosotros no nos inspira, no va a llegar a ninguna parte. O quizás sí llegue, pero quizás no lejos. Porque para que una idea mueva el mundo, primero tiene que mover el mundo de quien tiene la idea. Entonces, primero, sentirnos nosotros llenos de esa energía
movilizadora, que es como un fuego, es un fuego imparable que se enciende en nuestro corazón y no entendés cómo ni por qué, pero te moves en esa dirección, a contracorriente incluso. Te moves, no lo puedes evitar, ahí vas. Entonces, primero sentirnos inspirados nosotros mismos. Luego los visionarios no hacen más que dar voz a esa misión en la que creen de todo corazón. Ser lo más honestos posible. Contar, aprender a contar cada vez mejor la historia. Pero lo que más importa es la autenticidad y que nazca del corazón. Y no estoy hablando de los influencers en general, estoy hablando de la gente que trasciende vidas, que trasciende muchos años con esa historia y logra transformar el mundo. No estoy hablando de un ratito de fama y que después la gente, nada. ¿Qué pasó? Nada. No estoy hablando de ese recorrido que trasciende a la vida de un ser humano, porque la influencia tiene gran alcance, pero la inspiración integrada a la influencia, integrada al logro, integrada a la autorregulación emocional, integrada a la adaptabilidad, integrada al autoconocimiento emocional constante, integrada, y vamos a seguir viendo un montón todavía de competencias más. No, dos competencias más, pero ya terminamos, son 12 y después vamos a estar trabajando en gestión de relaciones para aplicar muchas de estas competencias en el día a día y que tengan ustedes herramientas concretas, estrategias concretas para aplicar en las áreas las veces que lo necesiten. Entonces, si no tenemos nosotros, ¿no? Ese fuego encendido que va más allá de la pasión. Quizás no es pasión, es parecido a la pasión, pero es un fuego imparable, que te vuelve imparable. Estás encendido por algo más grande que vos. Estás encendido por quien te dio la vida, por esa inteligencia superior. Te conmueve y sobre todo, al comunicarlo lo haces desde el corazón. Eso infunde convicción a las palabras de quien está comunicando y expresa esa manera de, bueno, hablan mucho de esto de acierta en el blanco y llega al público. Entonces, cuando comunicas desde el corazón, llegas a tu público. Y no estoy hablando de las redes sociales, porque las redes sociales, bueno, es una pantalla, vas, venís, de la vida real en profundidad, vas creciendo, vas logrando avanzar en tu propósito de vida, o estás buscando tu propósito de vida, o estás viendo cómo lograr. A veces inspirar es inspirar a tus hijos, a veces inspirar es inspirar a tu pareja, o inspirar a tu familia, o inspirar, no sé, si sos docente, yo fui docente, o inspirar a tu compañera de al lado, no sé. Eh, inspirar, la práctica de la inspiración puede ser en cualquier parte. Mientras más auténtico o auténtica seas, mayor impacto tiene tu forma de comunicar, ¿sí? Segundo, tener la inteligencia emocional para integrar la autoconciencia y la empatía y la capacidad de sintonizar con los demás al momento de comunicar su misión. Eso son muchas virtudes juntas, son muchas competencias juntas, pero en la misma práctica se va integrando. Creo que ser auténtico y querer hacerlo de la mejor manera posible cada vez que te pares o cada vez que comuniques tu idea y tu visión, va haciendo la diferencia. Porque una cosa es la teoría, que yo les diga todo esto y ustedes lo repitan como loro o después se acuerden, no les sirve de mucho. Lo que sirve es que, bueno, a ver cómo lo puedo aplicar a partir de mañana. ¿Cómo puedo decir esto de una manera más clara, eh, más honesta, más íntegra? Los líderes de gran integridad, la integridad es algo que el comportamiento, lo- la integridad ilumina el comportamiento. Así es como una luz que acompaña a esa persona, la integridad. Y eso me parece que mueve montañas.
porque ese comportamiento inspira más que cualquier otro. Un ser íntegro que puede decir no cuando es no, que puede decir sí cuando es sí, que puede autogestionarse y avanzar sin importar cuántas veces no tenga ganas de avanzar, cuántas veces se caiga y se levante, y que sepa claramente a qué va a decir que sí y a qué va a decir que no transgreda sus propios valores, porque eso decepciona y está muy lejos de la inspiración. Entonces, la práctica de un liderazgo inspiracional o la práctica de nuestra propia vida inspiracional tiene que ver muchísimo con quiénes somos. No te, o sea, te podría inspirar a alguien que no se respeta a sí mismo, que no tiene autoconfianza, que transgrede a sus propios valores, que no sabe muy bien qué quiere. Eso no inspira. Por eso siempre les voy a estar impulsando que, además de aplicar todo esto, estén cada 15 días, toda la semana. Para mí, yo todos los días me recuerdo esto, recordar para qué te levantás, cuál es tu propósito, a dónde querés llegar, y que sea cada vez más claro. Y en esa práctica vas a aprender a comunicarlo mejor. Tener la inteligencia emocional para integrar todo esto, la autoconciencia, la empatía, la capacidad de sintonizar con los demás al momento de comunicar tu misión, tiene que ver con todas estas prácticas diarias que empiezan en la intimidad nuestra de nuestro corazón. Empiezan en nosotros, empiezan en nuestro entrenamiento mental, empiezan en conocer, en definirnos, ¿no? Y definirnos, y definirnos nosotros, sin importar lo que diga el mundo afuera. Y a partir de ahí ir reinventándonos mientras se mueva la rueda de ese propio aprendizaje, para que nosotros podamos llegar a conectar con nuestra idea clara, con ese sentimiento fogoso en nuestro corazón que nos va a mover más allá de si tenemos ganas o no tenemos ganas, si somos buenos o no somos buenos. Vamos a confiar en que vamos a desarrollar estas competencias o lo que sea que necesitemos desarrollar en el proceso. Si no nos detenemos, sin duda que lo logramos. Y por tercer lugar, generar un campo emocional positivo. ¡Wow! Esto sucede cuando el líder, al momento de estar comunicando su misión, se encuentra profundamente conmovido. O sea, volvamos hacia lo primero que necesitamos para poder inspirar a los demás. Uno, sentirnos inspirados nosotros mismos, ¿sí? Tener esa idea súper clara, que ese fuego encendido en nuestro corazón. Quizás no está muy clara la idea, pero tenemos el fuego encendido en nuestro corazón, y ahí lo que necesitamos trabajar es en poner clara esa idea, ¿no? Pero a veces sentimos ese fuego y no entendemos muy bien cómo comunicarlo. Bueno, a trabajar en cómo comunicarlo, eso ya es otra historia, pero el fuego en nuestro corazón requiere estar encendido. Necesitamos estar encendidos por la vida, encendidos por Dios, en mi caso, que me gusta mucho decir eso. Dos, tener la conciencia presente de aplicar la inteligencia emocional, integrando autoconciencia, empatía y la capacidad de sintonizar con los demás a la hora de comunicar. Tres, generar un campo positivo. ¿Cómo? Comunicando desde el corazón, siendo auténtico y siendo vulnerable. ¿Cómo podemos llegar a impactar en un público de forma positiva siendo vulnerable? El ego no nos permite el impacto positivo. Y nos permite el impulso, nos permite dar grandes ideas, pero la inspiración viene de líderes vulnerables que van más allá del ego. Porque cuando estás encendido por Dios, el ego acompaña, porque seguís estando en esta vida y necesitas ese personaje para hacer cosas.
pero cuando estás encendido por Dios, el ego es solo una herramienta más. No es la herramienta, el ego es solo una herramienta más. Y esa es la diferencia que existe entre los grandes líderes que lograron inspirar a su entorno y no solo inspiraron al entorno, sino que hicieron que el entorno se adaptara a ellos, o no a ellos, a su idea, porque ese es el punto, que el líder que inspira trae una idea que genera un bien mayor que todos los demás están deseando, pero no tienen lo que tiene el líder, tienen otras virtudes. Entonces, ese mismo deseo compartido, que es la visión compartida, hace que unidos el entorno se adapte a esa misión que trae el líder, reconociendo al líder. Y eso mueve, mueve el mundo, transforma el mundo y trasciende generaciones. Contaba, y acá con esto cierro, contaba Daniel Goleman en una de las historias que estaba muy sorprendido porque en una fábrica, en una parte de Estados Unidos, que no me acuerdo, en una fábrica que empieza a trabajar a las 6 de la mañana, el líder había ido a dar una charla en los empleados, sí, en el equipo de empleados de la fábrica, en esos obreros, eran obreros, y quedó súper sorprendido por las respuestas. Él fue y lo que les dijo al terminar, bueno, empezó y terminó diciéndoles a los trabajadores que él los inspiraba, que el esfuerzo que hacían, porque muchos vivían muy lejos y a veces viajaban entre 3 y 4 horas para llegar a las 6 de la mañana y el día era larguísimo. Entonces, el líder de la empresa, de la fábrica, le dijo que los admiraba y que todos ellos le inspiraban y que él los admiraba y les repitió varias veces y les dijo, reconocieron, y era un día lluvioso, estaban en medio del barro. Dicen que eso repercutió en la cultura, esos obreros que respondieron de una manera inigualable, empezaron a producir más y mejor solo con valorarles, solo con, o sea, haber sido honesto. Él jamás se había imaginado que decirle lo que verdaderamente sentía de corazón iba a generar ese enorme impacto en la fábrica. Entonces, a veces, sin importar al lado de quién estamos, a mí me encanta tener en cuenta eso, valorar a la persona que tenemos al lado, valorar a la persona que tenemos enfrente y tratarlos como una gran joya, como un ser maravilloso de ilimitado potencial que ya son. Sé que a veces hay personas con las cuales a veces son un agujero negro y es re difícil, lo sé. No podemos forzarnos, pero en la práctica vamos nosotros aprendiendo a valorar más eso que el otro no sabe que lo tiene, pero que ya es un ser maravilloso de ilimitado potencial. Así que vamos al segundo bloque.